Cuando Mildred Carter se levantó esa mañana, no tenía idea de que al final del día estaría cuestionando todo lo que había creído sobre sí misma y su pasado. Era un día común, o al menos así parecía, hasta que un hombre tocó su puerta y el pasado irrumpió en su vida sin pedir permiso. Hola a todos. Bienvenidos a una historia que ilumina y sacude el alma. Hoy les contaré algo que les hará reflexionar sobre el poder del pasado, el peso de los prejuicios y la increíble fuerza del perdón. Prepárense, porque esto no es solo una historia, es un viaje hacia lo inesperado. Acompáñenme a conocer a Mildred, una anciana adinerada y orgullosa, y a Samuel, un hombre que guarda una historia más grande que él mismo. Mildred vivía sola en su enorme mansión en Savannah, Georgia. Su esposo había muerto hacía una década, y sus hijos, ocupados con sus propias vidas, apenas la visitaban. Su rutina giraba en torno a largas horas en su jardín, reuniones semanales con un grupo de señoras de la alta sociedad y un silencio que empezaba a pesarle más de lo que admitiría. Pero Mildred no era una mujer que se permitiera vulnerabilidades. Era estricta, refinada, y creía fervientemente en el valor del esfuerzo personal. Cuando su viejo automóvil comenzó a dar problemas, decidió contratar a un chofer. Alguien que pudiera llevarla a donde quisiera sin preocuparse por mecánicas. Fue así como conoció a Samuel Johnson. Al principio, el hombre le pareció una elección extraña. Alto, robusto, con piel tan oscura como la noche y un porte tranquilo que desafiaba su percepción de la servidumbre. Pero su expediente impecable y la recomendación de una conocida terminaron de convencerla. Así que, ¿tienes experiencia?, preguntó Mildred, evaluándolo desde su silla tapizada mientras él permanecía de pie. Sí, señora Carter. Llevo 20 años conduciendo. Nunca he tenido un accidente, respondió él con voz calmada. Ella asintió. Bien. Espero puntualidad. No tolero errores. Sí, señora, dijo Samuel, inclinando ligeramente la cabeza. La relación comenzó de manera profesional, casi fría. Mildred no era alguien que buscara amistad con sus empleados, y Samuel respetaba la distancia. Sin embargo, mientras los días pasaban, algo en su actitud la desconcertaba. Él no era servil, pero tampoco rebelde. Había una dignidad en el que le resultaba difícil ignorar. Era como si llevara un peso invisible que, a pesar de todo, no lograba quebrarlo. Una tarde, mientras lo esperaba frente a una tienda de antigüedades, se sorprendió mirando por el retrovisor y viendo a Samuel leer un libro. Intrigada, esperó a que él lo dejara a un lado, y al subirse al coche, preguntó, ¿qué lees? Samuel se giró hacia ella con una sonrisa leve. Es un libro de historia sobre la guerra civil, señora. Siempre me ha interesado. ¿Historia?, replicó ella con una mezcla de sorpresa y burla. ¿Y qué encuentras interesante en eso? Todo, señora. Especialmente las historias que no se cuentan, respondió, antes de arrancar el coche. Esa respuesta se quedó con ella durante días. Mildred no sabía exactamente por qué, pero algo en la serenidad de Samuel empezaba a hacerle preguntas que no quería responder. Durante las semanas siguientes, él le fue mostrando una humanidad que ella no había esperado. Era paciente, amable, pero no buscaba su aprobación. Mildred, por su parte, comenzaba a encontrarse con recuerdos que creía enterrados. Una foto en blanco y negro en el desván. Un nombre que apenas podía pronunciar sin sentir una punzada de culpa. El punto de quiebre llegó una tarde cuando Mildred pidió a Samuel que la llevara a un pequeño pueblo a una hora de distancia. Era una visita inesperada, impulsada por un sentimiento que no lograba definir. Mientras conducían por caminos rurales, algo en el paisaje desató su lengua. Este lugar me recuerda a mi infancia, dijo, mirando por la ventana. Crecí en una plantación, ¿sabes? Mi padre era un hombre muy estricto. ¿En serio, señora? La voz de Samuel sonaba neutral, pero sus ojos no podían ocultar cierto brillo de interés. Sí, continuó ella, casi hablando para sí misma. No todo era tan glamoroso como parece en las películas. Había mucho trabajo, mucha disciplina, y cosas que preferiría olvidar. Samuel no respondió, pero su silencio invitaba a Mildred a continuar. Mientras hablaba, las palabras empezaron a fluir como un río desbordado. Habló de su padre, un hombre autoritario que había administrado la plantación con mano de hierro. Habló de los trabajadores, de los gritos que aún resonaban en su memoria. Y entonces, sin darse cuenta, mencionó un nombre. Jonathan, dijo, su voz quebrándose. Era solo un niño, pero mi padre. Se detuvo, mordiéndose el labio.
Samuel frenó suavemente el coche y la miró por el retrovisor. «¿Jonathan?», preguntó con cuidado. Era alguien que conocía bien. Mildred levantó la vista, sorprendida por la pregunta. Era un hijo de uno de los trabajadores. Mi padre lo castigó por algo que no hizo. Nunca lo volví a ver después de eso». El silencio llenó el coche. Samuel parecía querer decir algo, pero se contuvo. Mildred sintió una punzada de incomodidad. Había algo en su expresión que la inquietaba, como si él supiera algo que ella no. Cuando finalmente llegaron al pueblo, Mildred salió del coche, dejando a Samuel esperándola. Caminó por las calles polvorientas, buscando una dirección que solo recordaba vagamente. Finalmente, se detuvo frente a una pequeña casa blanca. Tocó la puerta con manos temblorosas. Una mujer mayor la recibió. «¿Puedo ayudarla?», preguntó con curiosidad. «Busco a alguien que vivió aquí hace mucho tiempo», dijo Mildred. «Jonathan Lewis». La mujer la miró fijamente antes de responder. «Jonathan era mi hermano. Murió hace años, pero dejó un hijo. Samuel. Él es su hijo». El mundo de Mildred se tambaleó. Sintió que las piernas le fallaban y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta. «¿Samuel? Mi chofer». «¿Su qué?». La mujer frunció el ceño. «Samuel trabaja para usted». Mildred asintió, incapaz de hablar. Cuando finalmente regresó al coche, Samuel estaba allí, esperándola con una expresión tranquila, aunque sus ojos reflejaban algo más profundo. «¿Sabías?», preguntó ella con voz temblorosa. «Sí, señora. Lo sabía», respondió él con firmeza. «¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste?». Samuel la miró a los ojos. «Porque no estaba seguro de que quisiera escucharlo. Pero ahora que lo sabe, tal vez podamos hablar sobre lo que realmente significa». El regreso a casa estuvo lleno de silencio, pero no un silencio incómodo, sino uno cargado de significado. Mildred no podía dejar de pensar en Jonathan, en lo que había sucedido, y en cómo Samuel había decidido enfrentarse al pasado de una manera que ella nunca había podido. En los días siguientes, las conversaciones entre ellos se volvieron más abiertas, más sinceras. Samuel le habló de su padre, de cómo había crecido escuchando historias sobre la injusticia que sufrió. Mildred, por su parte, compartió los momentos que la habían marcado y cómo había aprendido a mirar hacia otro lado. Juntos comenzaron a reconstruir los fragmentos de una historia que los unía más de lo que jamás habrían imaginado. El giro final llegó una mañana, cuando Mildred reunió el valor para enfrentar a las pocas personas de su círculo social que aún frecuentaba. Invitó a Samuel a una reunión en su mansión, no como su chofer, sino como su invitado. La tensión era palpable, pero Mildred, por primera vez en su vida, habló sin rodeos. «Quiero presentarles a Samuel Johnson», dijo. «No es solo mi chofer. Es el hijo de alguien que mi familia trató de manera injusta. Estoy aquí para decir que estoy aprendiendo de él más de lo que jamás podría enseñarle». Samuel se levantó y, con una sonrisa serena, estrechó la mano de cada persona en la sala. Mildred sintió que un peso se levantaba de sus hombros, no porque hubiera resuelto todo, sino porque finalmente había decidido empezar. El pasado no se puede cambiar, pero juntos, Mildred y Samuel comenzaron a escribir una historia nueva, una en la que la reconciliación y la humanidad tomaron el lugar del silencio y el arrepentimiento. La historia de Mildred y Samuel es un recordatorio poderoso de cómo el pasado puede tejerse en nuestras vidas de formas que no siempre entendemos. A veces, vivimos con cicatrices invisibles que no reconocemos como nuestras, pero que están ahí, influyendo en nuestras decisiones, en nuestras relaciones y, en última instancia, en nuestra identidad. Mildred y Samuel representan dos extremos de una herida histórica. Ella, como alguien que había aprendido a ignorar el sufrimiento ajeno; él, como un hombre que había heredado el dolor y la dignidad de aquellos que vinieron antes que él. La reconciliación entre ellos no fue fácil ni inmediata. Fue un proceso lleno de silencios incómodos, conversaciones difíciles y momentos de profunda introspección. Y, sin embargo, su encuentro demuestra algo fundamental. No importa cuán grande sea la distancia que nos separa, siempre hay un puente que puede construirse. Ese puente, a menudo, está hecho de empatía, de disposición para escuchar y de la valentía necesaria para enfrentar las verdades que más tememos. La historia también plantea preguntas importantes para todos nosotros. ¿Qué legado cargamos sin saberlo? ¿Qué prejuicios, creencias o heridas heredadas determinan cómo vemos el mundo y a los demás? Mildred podría haber elegido continuar viviendo en la comodidad de su ignorancia,
negándose a enfrentar las injusticias que formaban parte de su pasado familiar. Pero al abrirse a la verdad, al mirar a Samuel como algo más que un empleado, dio un paso crucial hacia la humanidad compartida que nos une a todos. Por su parte, Samuel nos enseña una lección igualmente importante: el poder del perdón. Perdonar no significa olvidar o justificar el daño, sino liberarse de la carga de la amargura y encontrar fuerza en la dignidad. Su capacidad para tratar a Mildred con respeto, incluso cuando sabía quién era ella y lo que representaba su familia, habla de una fortaleza interna que no todos poseemos. No buscaba venganza ni confrontación, buscaba comprensión, y en ese acto demostró una grandeza que transformó a ambos. La transformación de Mildred es un recordatorio de que nunca es tarde para cambiar, para aprender y para asumir la responsabilidad que nos corresponde, incluso si esa responsabilidad viene de generaciones pasadas. Su acto de presentar a Samuel como igual ante su círculo social no fue solo un gesto hacia él, sino también un mensaje a sí misma, la posibilidad de romper con un ciclo de desigualdad y arrogancia. En última instancia, esta historia nos habla de esperanza. Vivimos en un mundo lleno de divisiones, raciales, económicas, culturales. Es fácil creer que estas divisiones son insalvables, que estamos destinados a permanecer separados por muros de odio, resentimiento o indiferencia. Pero Mildred y Samuel prueban que no tiene que ser así. Si dos personas con historias tan distintas pueden encontrar un terreno común, ¿qué nos impide a nosotros hacer lo mismo? El cambio comienza con un acto pequeño, una conversación, una pregunta sincera, una disposición a mirar al otro y ver, no solo su exterior, sino su humanidad. La reconciliación no es un acto único, sino un proceso continuo, y cada paso hacia ella es un triunfo sobre el miedo y la ignorancia. Así como Mildred decidió enfrentarse a su pasado y Samuel eligió caminar junto a ella en lugar de apartarse, todos podemos elegir ser agentes de cambio en nuestras propias vidas y en nuestras comunidades. Porque, al final, todos somos portadores de historias. Algunas son nuestras, otras las heredamos, y otras las creamos con quienes nos rodean. Lo importante es decidir qué tipo de historia queremos contar. Mildred y Samuel eligieron una historia de sanación y redención. ¿Qué historia eliges tú?